Bien, estamos de regreso. Nada más darle como antecedente para platicar con nuestra buena amiga Beatriz Pajés. El día de ayer, el dato que teníamos era 15.7 millones de desempleados, 56.872 homicidios dolosos, 390.516 personas contagiadas, 43.680 fallecidas por COVID y una contracción del 11.2% en la economía mexicana. Y el tema ayer fue la presentación del ominoso, dice el presidente, el ominoso avión presidencial. Beatriz Pajés, ¿qué opinas al respecto? ¿Valió la pena el día de ayer la presentación del famoso avión cuando México tiene problemas severos? ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. Efectivamente, mira, yo creo que no hay memoria en la historia de México ni en las crónicas del periodismo nacional que haya habido un presidente tomapelo, dedicado a utilizar la ingenuidad, la ignorancia, la bondad de un pueblo para engañarlo. Ese es lo que ha venido haciendo, eso es lo que ha venido haciendo exactamente el presidente López Obrador con la venta y rifa del avión presidencial. Ayer, como bien mencionas, en el hangar de la Fiscalía montó todo un teatro para festejar que haya regresado el avión de California a Estados Unidos, donde sabemos estuvo estacionado durante 13 meses con la intención de ofertarlo, de venderlo, y por cuyo resguardo el gobierno mexicano, es decir, nosotros pagamos millones de pesos. El presidente ha utilizado el avión para denunciar el derroche, los lujos y la corrupción del pasado, y dice que por eso no se sube. Sin embargo, creo, Rodolfo, que se ha convertido en su principal pasajero. Lo utiliza para todo, lo utiliza para desviar la atención de la crisis económica y sanitaria en la que está sumido el país, las cuales, por cierto, él es el principal autor intelectual, es el principal responsable. Habla del avión para no dar explicaciones de por qué el Producto Interno Bruto se ha desplomado en un 20%, de por qué hay cerca de 14 millones de desempleados. No quiere dar explicaciones sobre el cierre de miles de empresas, de por qué se ha incrementado el número de personas en pobreza extrema, de por qué hoy vemos en la calle a gente tirada con hambre en condición de indigencia, para no hablar efectivamente de los miles de contagiados y de los 45,000 muertos por el COVID, consecuencia de un mal manejo y una actitud arrogante por parte de su secretario de Salud sobre el tema de la pandemia, Rodolfo. Sí, mal utilizado ese avión para enmascarar, tapar los verdaderos problemas. Me gusta la frase que dices, es el principal pasajero del avión. Sin duda es el principal pasajero porque se ha dedicado a exhibirlo, se ha dedicado. ¿Te acuerdas tú que cuando precisamente presentó la rifa del avión a través de la Lotería Nacional, justo en ese momento llegaron a las puertas de Palacio Nacional un colectivo de mujeres que estaban denunciando el asesinato de una niña, de la niña Fátima, sí, y que le estaban exigiendo al presidente respuestas para esclarecer ese asesinato? Y el presidente hizo oídos sordos y prefirió hablar del avión presidencial. Entonces, cada vez que enfrenta un grave problema, cada vez que no puede dar una respuesta a las crisis que su mismo gobierno ha provocado, utiliza el avión como evasión, ¿no? Es un recurso evasivo, es un recurso de ocultamiento, de mascarada, que yo creo, Rodolfo, que ya no lo está funcionando, porque la gente puede ser pobre y la gente puede no tener escolaridad, pero la gente no es tonta, no. La gente es inteligente, y yo creo que él, que dice representar al pueblo bueno, se está burlando de él, Rodolfo, y me parece que eso no se vale. En medio de una tragedia, con una tormenta tropical que azotó a 2 estados del norte del país, del noreste del país, como bien lo dices, con muertes, con una tragedia también de salud por el COVID, con una desaceleración económica, con una crisis de seguridad, con desempleo, con mortandad de empresas.
el tema principal, un avión, y además nos pide que no hablemos más que de eso, que las preguntas que le hagan sean constreñidas al avión, simple y sencillamente. Efectivamente, porque ayer algunos reporteros le hicieron preguntas muy puntuales sobre los temas más graves del país y decidió que no contestarlas para concentrarse en el tema del avión, Rodolfo. Pero mira, yo te diría que ese avión, pues, que le quiten los lujos y que lo utilicen sutilmente para ayudar a los damnificados, para llevar alimentos, para trasladar enfermos, que lo utilice para la emergencia humanitaria y no salga con vaciladas de que, pues hay que ponerle el nombre ahora de Carlos Salinas de Gortari en lugar de Morelos. Es decir, esas son frivolidades, Rodolfo. Sí, la frivolidad no es solamente vestir ponerse vestidos de marca o dedicarse a las festividades, no. La frivolidad, y tal vez la más grave, es esta, que en lugar de estar atendiendo los problemas de hambre y de salud que tiene el país, estés tratando de ocultar tu incapacidad, tu ineptitud, incluso tu corrupción, ocultar tu corrupción, porque la ineptitud también es una forma de corrupción, utilizando el avión presidencial. A mí me parece que eso sería digno incluso de llevarlo a un juicio imputable de irresponsabilidad pública. Así es. Además hay algo importante, Beatriz Pajes, para las personas que nos están escuchando y viendo, que quede muy claro que los presidentes tienen una función, y el traslado, la movilidad que tienen que hacer, evidentemente que debe de tener seguridad y confort. Mira, Benito Juárez, el personaje al que se refiere como uno de sus grandes seres, utilizaba, me di a la tarea de investigar, en los datos aparece una caleza, es decir, un carruaje, que si van al castillo de Chapultepec, ahí estaba, yo no sé si ya lo quitaron o no, pero tenía una caleza marca Binder R. Ducolais, una de las calesas más lujosas de aquella época, y que después, cuando se va Maximiliano, toman los carruajes de Maximiliano para el uso de Benito Juárez. Porfirio Díaz acondicionó el famoso tren amarillo con los mejores adelantos tecnológicos y lujos de aquella época. Recordarás a Plutarco Elías Calles con el tren Olivo, al cual tuve la oportunidad de subir y conocerlo, lujos extremos, bonito, precioso, cómodo. Después Miguel Alemán adquiere el primer avión, el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, se sube a un avión, vuela durante algunos minutos allá en los llanos de Balbuena, y Plutarco Elías Calles adquiere ya un avión que le llamó el mexicano, un Douglas, para su traslado. Es decir, a lo que voy, Beatriz Pajes, no es un lujo, no es una frivolidad el tener una herramienta de traslado, de transporte. Utiliza las camionetas blindadas que tenía Peña Nieto, entonces ¿por qué no usar el avión? Y el lujo que tiene ese avión no es ningún lujo para aquellas personas que han viajado al extranjero y han podido irse de aquí a Europa. Saben que los aviones requieren de confort para que te puedas trasladar, simple y sencillo, porque no puedes soportar 7, 8, 10, 12, 15 horas en un avión sin que tengas determinados niveles de confort. Lo que tiene el avión presidencial no es ningún lujo desde mi punto de vista, ni es ofensivo. Creo que es una herramienta de trabajo que el próximo presidente va a tener que adquirir, un nuevo avión. Coincido contigo, Rodolfo. Yo creo que un jefe de Estado necesita un mínimo de condiciones de seguridad y de comodidad para poder trabajar a favor del Estado mexicano. Él no es un ciudadano común y corriente en cuanto al tipo tan importante de responsabilidades que tiene. Y efectivamente los aviones de este tipo se utilizan sobre todo son instrumentos también de trabajo. Claro. Las largas horas que puede durar un trayecto las utiliza un jefe de Estado para estar trabajando con su equipo. Sí. Y se requieren efectivamente de condiciones para poderlo hacer. Pero mira, si se habla de derroche,
El derroche fue haber cancelado el costosísimo aeropuerto de Texcoco, que ya estaba avanzado en un 40-50%. Así es. El derroche fue haber cerrado la planta cervecera, que ya estaba lista y que estaba a punto de funcionar, y que dejó por esa razón fuera a miles y cientos o miles de trabajadores desempleados. Así es. El derroche es lo que está haciendo en el intento de construir la refinería Dos Bocas, que todos los expertos han dicho que es inviable, simplemente porque el terreno es pantanoso y va a exigir 2 o 3 veces de inversión. El derroche es el famoso Tren Maya, porque que no solamente es inviable desde el punto de vista ecológico, sino que también no va a haber ahí recuperación de la inversión. Eso sí es derroche, Rodolfo. Sí. Y también es derroche el terrible desvío que está haciendo de los recursos públicos, está dejando hospitales sin equipos, sin medicamentos, para desviar todo ese dinero con fines electorales, porque al señor está obsesionado y no duerme, porque sabe que puede perder las elecciones 2021. Eso sí es derroche, Rodolfo. Ahí es donde está el derroche. Es una vacilada, es una burla al pueblo de México. Es una caja china que no llegó ni a caja china. En fin, Beatriz Pajés, muchas gracias por tomarnos la llamada y darnos tu punto de vista. Un abrazo para Beatriz Pajés.